En defensa de la política pública, pluralidad, deliberación y conocimiento. Cualquier ciudadano en una sociedad democrática se puede hacer la siguiente pregunta: ¿quiénes deciden que existe un problema público que merece que la sociedad y el gobierno utilicen recursos y tiempo en solucionarlo? Dicho de una manera más atrevida, ¿quiénes deciden y cómo que una situación no es un problema público y por tanto no merece que se utilicen recursos y tiempo en resolverlo? Más aún, una vez que se decidió que una situación determinada es un problema público, ¿cómo y quiénes deciden la forma, los instrumentos con que se tiene que resolver dicho problema, los recursos que hay que utilizar y los instrumentos más adecuados para enfrentarlo? Esas personas que toman esas elecciones, ¿cómo se hacen del conocimiento técnico y experto para diseñar y definir los mecanismos para llevarlos a cabo? Y ya que se decidieron estas formas de solución y se desecharon otras, ¿quiénes actúan para resolver el problema? ¿Con qué organizaciones y programas? ¿Con qué estrategias y tácticas concretas? Obsérvese cómo todo esto, que algunos llaman implementación, también implican elecciones, decisiones que alguien tiene que hacer respecto de cómo llevar a cabo lo planeado. Por último, los ciudadanos se pueden hacer otra pregunta importante. ¿Esa forma que se escogió para resolver y esos medios que se utilizaron resolvieron el problema? ¿Funcionaron? Sí, no, parcialmente. ¿Y cómo se evaluó? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Con qué conocimientos y con qué legitimidad? Estas son las preguntas clásicas y sustantivas de lo que se ha llamado, no sin confusiones y simplificaciones, política pública. El concepto clave aquí, como se puede observar, es la elección, la decisión. Alguien, un individuo o un grupo, decidió que una situación era o no un problema público. Además, decidió cómo se podría resolver, con qué instrumentos se podría enfrentar. Alguien decidió también utilizar recursos para implementar las acciones con la idea de resolver el problema. Y alguien decidió cómo se evaluaría, qué se logró o no, quién y cómo se evaluaría, e incluso qué consecuencias traería la evaluación. Por ejemplo, se cerraron programas, se incrementaron los presupuestos, cambiaron las estrategias o tácticas. Es fundamental observar que política pública se compone en la práctica tanto de lo que se decidió como de lo que se desechó. En otras palabras, política pública implica elegir, y al elegir se están dejando de hacer o considerar otras opciones que otras personas y actores pudieran pensar, sobre todo en una democracia plural, que eran mejores elecciones que las que en efecto se decidieron y ejecutaron. Podemos intentar proponer una primera definición. Las políticas públicas se refieren a todas aquellas decisiones y acciones de gobierno que definen, en este caso escogen, problemas públicos susceptibles de solucionar y establecen explícitamente, también se escogen, los mecanismos particulares que se utilizarán para enfrentarlos e idealmente solucionarlos. Política pública implica el proceso a través del cual, en una sociedad determinada, se realizan todas estas elecciones o decisiones. Elección de las situaciones que son y las que no son problemas públicos. Elección de los medios e instrumentos que se utilizarán para enfrentar a dichos problemas y la elección de las formas de evaluación de los resultados obtenidos con ello, incluidas las formas de retroalimentación que dicha evaluación forja. Si las políticas públicas implican decisiones y elecciones, entonces, ¿por qué es tan importante la política pública en una democracia? Imaginemos un régimen autoritario, donde una persona es la que elige todas estas cuestiones: qué es y qué no es un problema, cómo solucionarlo y cómo llevar a cabo la acción para ello. La pregunta sigue siendo importante: ¿cómo eligió en situaciones particulares todo esto? Supongamos que la respuesta es que eligió de manera solitaria e individual. Algunos
Dirán que el resultado no es una política pública. En todo caso, una política gubernamental devenida de un decisor en un gobierno autoritario. Supongamos ahora que ese mismo decisor autoritario, sin embargo, realizó una amplia consulta con sus ministros y grupos de interés, y bajo estas consultas, en un proceso de debate amplio y abierto, el decisor autoritario consensuó las decisiones de política. Pudo haberlo hecho de manera individual y sin consultar prácticamente a nadie, pero escogió otra vía. ¿Sería esta una política pública pese a devenir de un régimen autoritario? Complejicemos un poco más. Supongamos ahora un presidente de un gobierno democrático electo en las urnas. Y esa persona, sin embargo, decide en solitario que una situación es un problema público y decide en solitario los medios y formas de resolverlo. Es fácil observar que pese a ser un gobierno devenido de las urnas, su proceso de elección de los problemas públicos y de las formas de resolverlo no es cercano a un proceso abierto, identificable, donde hay consulta, debate y una intención, al menos, de hacer claro el proceso a través del cual se toman estas decisiones y se escogen las diferentes opciones a realizar y las que no. Estos ejemplos pueden generar amplios debates, pero en este momento lo que nos interesa es observar que una política pública tiene dos momentos distintos, pero relacionados. Uno que podemos llamar positivo y otro normativo. En el momento positivo la pregunta es, ¿cómo, en efecto, en la realidad, se toman decisiones en un gobierno? Se escogen las diferentes opciones para gestar, formular, implementar y evaluar una política pública. Se consulta, se debaten las opciones. ¿Quiénes participan en dichas consultas? ¿Qué influencia tienen? ¿Qué rol juegan? ¿Es un proceso muy abierto, muy cerrado, poco o mucho participativo? ¿Se consideran las voces de expertos? ¿Se utilizan evidencias y datos obtenidos por procesos científicos? Si sí, ¿cómo se hace dicha incorporación del conocimiento experto en la práctica? El momento positivo de la política pública permite discutir socialmente la forma real y concreta como se toman decisiones, elecciones de lo que es y no un problema público y las formas de enfrentarlo. Este momento es importante pues permite conocer las razones y justificaciones de los diferentes actores que se involucran en una política pública. En un mismo gobierno puede haber más de una forma de hacer política pública, a veces más cerrada, a veces más participativa, a veces más técnicas y otras veces más ideologizada. Gracias al momento positivo de una política pública, una sociedad se puede cuestionar si los procesos a través de los cuales se deciden y escogen alternativas y soluciones son los adecuados y los proferidos. Aquí está el momento que hemos llamado normativo. En otras palabras, preguntarse cómo debería ser el proceso de toma de decisiones en diferentes circunstancias y situaciones. En algunos casos, una sociedad puede preferir mecanismos más lentos de política pública, dado que se requiere de más participación y consulta. En otros, tal vez acepte que deba ser un proceso más concentrado en pocos decisores, por ejemplo, políticas de seguridad nacional. Ambos momentos, el normativo y el positivo, son fundamentales en la lógica de una política pública en una democracia. Como se puede observar, lo que hace pública una política es la creencia y el convencimiento de que en una democracia debe existir un proceso lo más abierto y transparente que se pueda para relacionar el conocimiento, la ciencia, la técnica con el poder y la política. Al final de cuentas, políticas públicas implican decisiones, decisiones que escogen unas opciones sobre otras, y al escoger están realizando un acto político necesariamente. En una democracia, al no existir el monopolio de la verdad, las mejores políticas son aquellas que son acordadas, donde los premios y los castigos, las cargas y los beneficios que implican las elecciones de política pública están legitimadas o son mínimamente aceptadas. Toda política pública genera ganadores y perdedores. Por ello, una forma tecnocrática de política pública suele implicar una falla grave. En otras palabras, en una democracia no es el conocimiento y la técnica aisladas las que generan las mejores decisiones o elecciones. Gran despliegue técnico pero ilegítimas decisiones son fondo de políticas públicas altamente antidemocráticas. Entendida así la lógica de una política pública en una democracia,
podríamos hablar de dos deformaciones extremas. La primera, que llamaremos tecnocrática, que parte de una desconfianza básica de procesos participativos, por lo tanto, plantea políticas públicas evaluables apartidistamente por técnicos neutrales, supuestamente. La política pública entonces es buena solo si genera buenos resultados y no tanto por su proceso amplio y transparente de hechura, y sus resultados suelen ser políticas públicas parciales, entendidas y construidas por élites bajo la ilusión y la trampa de que solo importan los resultados. En el otro extremo, una política pública populista parte de la desconfianza de los procesos participativos diseñados, es decir, se plantea una política pública creada por un liderazgo a partir de una ilusión de participación, pero participación sesgada. Política pública es buena entonces porque es del pueblo y por lo tanto no se puede equivocar. La hechura de la política pública, por tanto, no importa, es un asunto de voluntad y de buenas intenciones. El resultado es una política pública atrapada, sin fundamento, sin proceso deliberativo ni posibilidad de evaluación técnica y por tanto de corrección. De la misma manera, una política pública que se genera por el acuerdo de un régimen autoritario, que consulta solo a unos cuantos, que se basa más en dogmas ideológicos y menos en datos, conocimientos y técnicas, se enfrentará en el tiempo a fallas y fracasos que tendrán poco soporte y apoyo social, al haberse generado a través de un proceso opaco o poco sustentado. En una democracia, entonces, no hay políticas públicas ideales o infalibles. Lo que hay son políticas públicas legítimas, acordadas y corregibles que permiten aprender y modificar el rumbo. El proceso a través del cual se deciden los problemas públicos, se escogen las alternativas y los medios, se discuten las formas de evaluación, es tan importante como los resultados mismos concretos que se obtienen. De poco sirve obtener resultados, ser eficientes o eficaces, si hay una disputa y un encono social polarizado respecto de qué es un resultado, para quién lo es y a quiénes se afectó con dichas políticas. La política pública en una democracia, entonces, es tanto un proceso como una prescripción. Es un proceso donde la pregunta central es quiénes y de qué manera se escogen en una sociedad los problemas a resolver, las formas para hacerlo, las maneras para evaluar y corregir, y a partir de ese conocimiento, cómo se eligen y escogen los problemas y las formas de solución. Preguntarse cómo deberían ser los procesos de elección de alternativas, cuáles serían las maneras más adecuadas para llevar a cabo dichas decisiones. Esto es política pública. Pero es importante no confundir los elementos de una política pública. Un programa gubernamental, un presupuesto, una organización gubernamental son ingredientes de una política pública, pero no hacen por sí mismos una política pública. Un programa gubernamental es una expresión de un proceso de política pública. Preguntarse cómo se liga un programa, un presupuesto con una política pública es una de las preguntas más importantes y difíciles de contestar empíricamente. Una política pública no es solo la decisión de enfrentar un problema, es sobre todo el proceso a través del cual algunos o muchos definen que una situación es un problema y escogen ciertos medios y tácticas para resolverlo, para actuar y para evaluar los resultados y discutir si se hizo lo correcto. Política pública en una democracia es entonces una pieza clave que permite comprender quiénes deciden, quiénes y cómo escogen los problemas públicos, eligen las alternativas de solución y escogen las tácticas de implementación, y discutir socialmente cómo deberían ser esos procesos. Política pública habla de una serie de relaciones sustantivas entre poder y conocimiento, entre política y decisión, entre participación y elección técnica, entre legitimación y la búsqueda, no de los mejores resultados sociales de la acción gubernamental, sino de los más legítimos y posibles. Todo en un contexto de distribución de cargas y beneficios que requieren ser explicados, más en el ideal de una sociedad plural y libre de múltiples intereses, actores, creencias y valores. Política pública habla entonces no de la infalibilidad de las decisiones políticas, sino de la forma en que una sociedad democrática se permite decidir y sobre todo corregir
cuando se equivoca. Si ustedes están interesados o interesadas en unas lecturas adicionales sobre el tema, les recomendamos aquellas que están en la liga aquí presente. Muchas gracias.